representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 13 de agosto del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora. Los saluda en la producción Marilia García, en la asistencia Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Ayer la constituyente comunal no se atrevió a disolver el Parlamento, como había denunciado el presidente encargado Juan Guaidó. Sin embargo, sí autorizó continuar juicio penal contra varios diputados de la Asamblea Nacional. Esto todo, obviamente, al margen de nuestra Constitución y las leyes. Recordar que la Carta Magna, que sabemos que no se cumple, establece que los diputados de la Asamblea Nacional gozan de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato. De los presuntos delitos que cometan, los integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia y previa autorización de la Asamblea Nacional. Nada dice de la constituyente comunal, este congreso del chavismo o del PSUV que crearon para asumir ilegalmente las atribuciones del Parlamento Nacional. Lo debatiremos como es natural, porque lamentablemente no es una situación nueva. De hecho, la expresidenta Bachelet lo dejó claro en su informe sobre Venezuela. Durante al menos una década, 10 años, incluyendo el periodo del expresidente Chávez, el gobierno, así como las instituciones controladas por el gobierno, han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Esto ocurre en momentos en los cuales Nicolás Maduro decidió, saben ustedes, retirarse de una posibilidad de negociación que ha promovido Noruega. De esto vamos a hablar con nuestra invitada, nuestra primera invitada el día de hoy. Simplemente comentar que producto de lo ocurrido en Argentina, ayer les comentábamos a los amigos oyentes que no entendíamos cómo habían votado por la fórmula de los Fernández. Bueno, hubo un lunes negro para la economía de ese país. Tras esta victoria hay temor a largos meses de vacío de poder por la pérdida de autoridad de Mauricio Macri. Esto lo dice El País de España. Recordaban ayer en los noticieros lo que pasó con la economía durante la época de Cristina Fernández de Kirchner. Incluso se dejaron de publicar cifras, caso Venezuela, y se dejaron de pagar los compromisos internacionales. Nos acompaña Carmen Beatriz Fernández, ella es especialista en marketing político, directora de Data Estrategia. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias a ti por esta invitación. Pues mucho interés de conversar sobre varios temas con nuestra invitada. Le pedí una primera valoración acerca de lo que pasó ayer. El presidente de la Asamblea, el presidente encargado, Juan Guaidó, denunciaba 24 horas antes la intención de disolver el Parlamento. No ocurrió, pero sí pasaron a juicio a varios diputados de la Asamblea Nacional. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, pareciera, a todas luces, pareciera que la jugada de Guaidó el domingo, digamos, la advertencia del presidente Guaidó hizo inhibir la jugada que estaba prevista para el lunes. Es decir, lo que vimos ayer pareciera un frenazo, si bien hubo esta agresión contra 3 diputados que ya había sido anunciada, hay que decirlo, ya se oía por los corrillos sobre esa medida.
Eso fue lo que se concretó el día de ayer. Es decir, pareciera que el anuncio de Guaidó inhibió esta locura, porque en realidad es una locura que no lleva sino a empeorar la situación de tanto del propio chavismo como de la oposición, como del país, sobre todo, que es lo más importante. Pero hay que decir que es un modus operandi, una forma de reaccionar que ha tenido, en la cual ha sido coherente, se han equivocado con coherencia el gobierno de Maduro, ¿no? O sea, el salir de un problema metiendo al país en un problema mayor ha sido, desde que Maduro entró al poder en el año 2013, ha sido consecuentemente la forma de reaccionar. Decía el presidente de la Constituyente Comunal que de todas formas ellos podrían convocar elecciones a la Asamblea en el momento que quisieran. Yo le pediría un comentario al respecto porque bueno, el embajador designado en los Estados Unidos, Carlos Vecchio, decía que esta actitud responde a que a él, en lo personal, lo habrían dejado fuera de las negociaciones que ha impulsado el gobierno de Noruega. ¿Qué opina usted? Sí, bueno, se hace demasiado énfasis, creo que en redes sociales se hace demasiado énfasis en la división entre la oposición, pero donde realmente hay una división muy clara y muy fuerte es en las filas del propio chavismo y de la propia nomenclatura chavista, al punto tal que no se trata de un gobierno con una dirección de mando, sino que es claramente una coalición de poderes. Yo lo he llamado un archipiélago de poderes, donde hay islotes, donde cada islote tiene su alícuota de poder y evidentemente Diosdado representa una alícuota de poder. Eso es lo que hace que las decisiones de ellos mismos en Barbados sean tan incoherentes, porque eso es lo que hace que tú tengas a un canciller Arreaza declarando que ni 1000 Trumps, ni 500 Bolton, ni 100 Guaidó serían capaces de hacer que ellos se retiraran de la mesa de negociaciones de Barbados, y horas después anuncia Maduro una retirada precisamente de ese espacio de negociación, ¿no? Eso se debe básicamente a ese archipiélago de poderes, a esa inexistencia de un mando vertical al que responden todos. Hay una coalición que está ocupando el poder en Venezuela, y esa coalición no es muy fácil de poner de acuerdo, porque los intereses de unos coliden con los intereses de otros. Y a eso creo que se refiere el embajador Vecchio, a ese visibilizar que puede estar pasando que algunos actores estén negociando y otros no. Y puede estar pasando algo que de cara a la nomenclatura madurista, la nomenclatura que ocupa el poder, puede ser aún peor, que unos estén negociando a otros. Eso puede estar pasando hoy en día, ¿no? Yo quería hacer ver o poner el acento en el comunicado oficial que redacta el gobierno de Maduro sobre el proceso de diálogo en Barbados. O sea, ellos abortan esta sexta ronda de negociaciones, es decir, dicen que no irán a la sexta ronda de negociaciones, pero el tono del comunicado es un tono muy diplomático, un tono diplomáticamente correcto, un lenguaje que no cierra ninguna puerta, sino que simplemente da a entender que se están postergando esta sexta ronda de negociaciones. Y yo entiendo que podría ser perfectamente por el hecho de que hace falta que esos islotes de poder coincidan en algunos elementos para poder volver a la mesa de negociaciones, porque efectivamente las sanciones de Estados Unidos les movieron los equilibrios inestables de ese archipiélago de poderes. ¿Por qué Carmen Beatriz Fernández decía en una entrevista con Efecto Cocuyo que las sanciones de Estados Unidos a Maduro invirtieron la lógica chavista de las negociaciones? Bueno, muy sencillo. ¿Qué han sido los espacios de diálogo? Han sido para Maduro, para el gobierno de Maduro, espacios de ganancia de tiempo.
Eso no solamente lo hizo Maduro, lo hereda, digamos, del estilo de gobierno de Chávez. Chávez, cada vez que tenía una situación complicada, una situación muy compleja al interior del país, invitaba al diálogo. Esa invitación al diálogo eran farsas, siempre fueron farsas, y fueron farsas que se usaron como artimañas para ganar tiempo. Es decir, tenías la calle muy caliente, tenías una situación muy complicada al interior del país, llamabas al diálogo y eso enfriaba la calle o enfriaba, daba tiempo en esas negociaciones a retomar el poder. Así se usó siempre, así lo usó siempre Chávez, así lo usó siempre Maduro. Y cada día de negociación era un día de ganancia. Y ellos acuden a Barbados con esa misma lógica y con esa misma intención. Vamos a Barbados y Barbados nos permitirá sobrevivir unos días más. Porque la lógica de gobierno de Maduro siempre ha sido gobernar un día a la vez, ganar un día a la vez. Pero, ¿qué pasa? Cuando tienes las sanciones, lanzas las sanciones, no solamente las sanciones de estas últimas sanciones de Estados Unidos, sino las sanciones que hubo hace ya una semana sobre Tarek El Aissami, las sanciones que hubo desde el gobierno de Suiza, muy importantes, desde el sistema financiero de Suiza, muy importantes a efectos de la corrupción y a efectos de los testaferros del alto gobierno. Entonces, cuando tú tienes esas tres sanciones en seguidilla, el mensaje que estás mandando es: las sanciones van a seguir ocurriendo aunque estemos sentados. Es decir, ya no es el diálogo, ya no son las negociaciones un espacio para ganar tiempo, sino que el tiempo está corriendo en contra del propio madurismo, en contra del propio, la propia nomenclatura, en contra de ese archipiélago de poderes. Y cada día será más complicado. Ese es el mensaje que mandan las sanciones. Y de alguna manera es la demostración de la fuerza. O sea, de una mesa de diálogo, no es una mesa de buena voluntad, no es una mesa para hacernos amigos todos, es una mesa de negociaciones, cuyo único resultado aceptable son unas elecciones limpias. Ese es el objetivo final. Entonces, eso puede ocurrir solamente si tú tienes del otro lado una opción de fuerza real y una opción de fuerza creíble. Eso es lo único que puede conducir a un resultado que sea aceptado por todas las partes. Sobre una opción de fuerza creíble, ayer cuando se esperaba la disolución de la Asamblea, probablemente esto iba a desencadenar una reacción internacional muy dura contra aquellos que acompañan a Nicolás Maduro. Yo le pregunto a nuestra invitada si esta situación o el temor ante la reacción de Estados Unidos, incluso Europa y el resto de países de América Latina, fue un efecto disuasorio para que, bueno, finalmente no hicieran lo que tenían pensado hacer o han tenido pensado hacer, incluso desde que perdieron la Asamblea en el 2015. ¿Qué opina usted? Sí, en efecto, ojalá sea así, ojalá esto no sea una pausa para agarrar fuerza y radicalizarse, lo un frenazo que denota cierta, al final que denote cierta sensatez, porque lo que estamos viendo es que tú tienes casi 60 países que no solamente han reconocido a Guaidó porque les caiga bien Guaidó, sino que han reconocido a Guaidó porque es el presidente que escoge la Asamblea, y han reconocido a la Asamblea, al Parlamento, como la única instancia democrática que queda en Venezuela. Entonces tú tienes casi 60 países diciendo: esta es la única instancia democrática que queda en Venezuela, es la única instancia que nosotros reconocemos. Eso desestima, por supuesto, no solamente la presidencia espuria de Maduro, obtenida de una manera fraudulenta, defraudando al sistema democrático en mayo pasado, sino sobre todo desestima las actuaciones de una Asamblea Nacional Constituyente que nadie la reconoce. Entonces, efectivamente, eso sería una grave afrenta a esos más de 60 países, que puede tener consecuencias aún más graves.
Quiero aprovechar este contacto para preguntarle a nuestra invitada su opinión acerca de lo que ha ocurrido en Argentina. Hoy día, uno de los socios de la Asamblea Nacional de Restablecimiento de la Democracia de nuestro país, ayer leíamos toda clase de análisis, incluso algún economista hablaba de suicidio colectivo. ¿Cómo se explica lo que ha ocurrido en las primarias del domingo, tomando en cuenta el desastre económico que dejó la señora Cristina Fernández de Kirchner y la cantidad de denuncias que tiene en su contra, incluyendo de corrupción? ¿Qué puede decirnos? Sí, varias cosas. Yo creo que lo ocurrido el domingo, he leído muchas críticas que van en el orden de el pueblo se equivoca, ¿no? Creo que incluso la alocución del presidente Macri, tras reconocer su derrota, fue en ese tono, ¿no? El pueblo se equivoca. Pero creo que ha habido poca autocrítica en el sentido que también los gobiernos se equivocan. Y el problema que ha tenido Macri en estas elecciones primarias es que ha perdido su base electoral. Yo creo que las reformas económicas y estructurales que ha venido haciendo el gobierno de Macri son las necesarias para sanear una economía profundamente corrupta y muy hundida y muy mal encaminada que se hereda del gobierno de Cristina Kirchner. Sin embargo, el peso o el mayor peso de esos efectos que ha tenido la reconducción de la economía ha recaído precisamente sobre las capas medias de la Argentina, que son la base electoral de Macri. Y eso es lo que vimos reflejado en estas elecciones primarias, que, ojo, es un indicador muy importante, es un termómetro muy importante, pero no pasan de ser unas elecciones primarias. En ese sentido, creo que la sobrereacción de los mercados financieros es posiblemente más peligrosa para el propio Macri que el propio resultado, ¿no? Gracias a Carmen Beatriz Fernández por atendernos, acompañarnos como siempre en la mañana de hoy, directora de Data Estrategia. Ella es especialista en marketing político, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en la región y concretamente en Venezuela. Esta decisión de la Constituyente Comunal de pasar a juicio, insistimos, al margen de la Constitución y de la ley, a varios diputados del Parlamento, justo cuando Nicolás Maduro decide retirarse de forma unilateral de las negociaciones que promueve el gobierno de Noruega. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therap, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate la diputada Manuela Bolívar, diputada de Voluntad Popular por el Estado Miranda. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, mucho interés de conocer su reacción y su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. La Constituyente Comunal al final decidió no disolver o no intentar
disolver el Parlamento, pero sí pasó a juicio al margen de la Constitución y las leyes a varios diputados del Parlamento Nacional. ¿Qué puede decirnos? Bueno, aquí en efecto, primero vemos sin lugar a duda que el mensaje dado por el presidente Juan Guaidó el día domingo tuvo efecto en materia de generar la presión internacional necesaria y también una presión interna importante. También aquí hay que reconocer que hoy el régimen no es monolítico y hay distintas facciones y digamos esas divisiones en la toma de decisión. Aquí nadie puede decir que Maduro toma decisiones o Nicolás o Diosdado toma decisiones. Aquí la verdad es que es un juego de poder y en algún momento se impone otro versus otro. Y digamos, la tesis que ayer fracasó fue la tesis de Diosdado Cabello, fue la tesis, digamos, o que no logró éxito, digamos, no tuvo éxito de represión contra el Parlamento mucho más cuantiosa. Hay que decir que, bueno, que siguen la ruta de una rebanadora lenta, porque en efecto buscan afectar... Me dicen, diputada, perdón que la interrumpa, que vamos a retomar la comunicación, a ver si podemos hablar con la diputada Manuela Bolívar a través de un teléfono fijo. Si no, le vamos a pedir que se mueva lo menos posible. Se escucha muy mal al aire y nos interesa mucho lo que tiene que decir. Como diputada, dirigente de Voluntad Popular, en torno a lo que ha ocurrido el día de ayer. Insiste el equipo de Nicolás Maduro con la persecución en contra de la disidencia y esa intención de desmontar el Parlamento Nacional electo por 14 millones de venezolanos en 2015, que no ha cesado, en el marco de la suspensión de negociaciones promovidas por el gobierno de Noruega. Sinceramente, nos hacemos la pregunta, ¿qué dirá el gobierno de Noruega en torno a este tema? Las señales que da ciertamente una de las facciones que hace vida en torno a Nicolás Maduro para tratar de torpedear esa iniciativa, y de eso queríamos conversar con la diputada Manuela Bolívar, tomando en cuenta la cantidad de reacciones que esto ha generado. Y tomando en cuenta la división efectivamente interna evidente que existe entre aquellos que acompañan a Nicolás Maduro. Me comentará mi equipo cuando retomemos la comunicación. Lo cierto es, la tenemos en la línea telefónica. Diputada, adelante. Usted hablaba justamente acerca de las divisiones internas, y yo le preguntaría si en esta circunstancia es posible llegar a un acuerdo para una transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo que hoy se muestra la importancia de insistir en esto. O sea, el acuerdo uno lo sustenta la Constitución, porque digamos, hoy en Venezuela no es que se plantea colocar un plan versus otro, sino se plantea la Constitución como camino. Entonces, en ese sentido, sin lugar a dudas, sí hay que seguir insistiendo. Yo sí creo que es factible. Ahora, es factible en la medida en que logremos que digamos, la coalición dominante deje de ser coalición y comience a encaminarse una ruta y un camino compartido por una sociedad, porque hay que decir que no es que es un grupo político, es la sociedad la que hoy reclama recobrar el Estado de Derecho y recobrar la Constitución. ¿Aló? 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 Bolívar. Sí, diputada, le preguntaba que por qué ha sido tan difícil llegar a acuerdos en el seno de los factores que entendemos están a favor de un cambio en nuestro país, y me refiero concretamente a la organización 20 Venezuela o la fracción 16 de julio. Ha dicho María Corina Machado, por ejemplo, los venezolanos demandamos a Guaidó el cierre definitivo del diálogo, porque ha sido imposible llegar a acuerdos con relación a este tema y en general a una estrategia compartida, tomando en cuenta la gravedad de la crisis que atraviesa nuestro país. La escuchamos. Bueno, primero quiero decir una solidaridad con Juan Pablo García, quien es diputado de la Asamblea Nacional, quien junto ayer con José Guerra y con Tomás Guanipa, pues bueno, se evidenció una nueva persecución por parte del régimen, en su contra. Yo creo que hoy la gran mayoría de los factores tienen una ruta compartida.
Y creo que a pesar de las diferencias, porque claro, somos partidos, cada quien tiene una ideología, cada quien tiene un proyecto, y estamos claros que hoy el gran proyecto de una sociedad, que es su Constitución, fue lo que fue, digamos, fue pisoteado y fue aniquilado por parte del régimen. En ese sentido, sin lugar a dudas, siempre habrán diferencias. Ahora, yo creo que hoy la pelea no es una pelea en lo de fondo, porque hoy todos compartimos la estrategia, digamos, dirigida a una sociedad que es un cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Aquí no se está hablando de espacios de diálogo, se están hablando de espacios de negociación. Y para que haya una salida, tiene que haber, sin lugar a duda, unas condiciones y una negociación. Ahora, ¿qué sucede en unos tiempos, María Alejandra? Eso no depende de nosotros. Ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros para que esa negociación sea una negociación de salida lo más efectiva? Elevar la presión. Ahora, hay quienes piensan que esto es simplemente decretar algo y vendrán unos aviones, vendrán unos marcianos, vendrán yo no sé quién. Y eso no es así, porque digamos, ahorita hay un mundo que incluso una comunidad internacional que hoy respalda y que hoy también avala espacios como este para establecer unas condiciones que le permitan a los venezolanos reencaminarse hacia la Constitución. Reitero esto, no es diálogo, es negociación. Luego lo segundo, entender que la presión es a los distintos niveles. Aquí nadie ha abandonado, digamos, una tesis de digamos, elementos internacionales. Ante eso se ha trabajado desde el TIAR, se ha trabajado desde la denuncia, se ha trabajado desde cosas que no se dan en la opinión pública, y no se dan en la opinión pública porque son temas de seguridad de Estado, porque son temas, digamos, en donde incluso opinar pone en riesgo a personas, pone en riesgo incluso la misma operación. Entonces, en ese sentido, se habla de distintos tableros y se habla también de que vamos, digamos, al grupo de contacto, vamos al grupo de Lima y vamos también, digamos, a iniciativas impulsadas por países de la Unión Europea. Entonces, en ese reitero, o sea, yo creo que hoy no queda en duda el compromiso de Juan Guaidó y no queda en duda el compromiso de la Asamblea Nacional en torno a la ruta, que ¿cuál es? Cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Diputada, ¿qué opina usted de las declaraciones del embajador John Bolton, asesor de seguridad de la Casa Blanca, advirtiendo que, en su opinión, el tiempo del diálogo se acabó y es hora de la acción? Bueno, primero, no fue tal cual esa expresión, ¿no? Segundo, sin lugar a duda, hoy hay gente que igual nosotros, o sea, que cuestionan que el régimen actúe. Estamos claros, aquí estamos claros que el régimen no... Sí, me dicen que se cayó la comunicación. Vamos a tratar de restablecer contacto con la diputada Manuela Bolívar, dirigente de Voluntad Popular, parlamentaria electa en el estado Miranda, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. La amenaza de disolución del Parlamento no se materializó, es una intención que tiene el equipo de Nicolás Maduro desde el momento que perdieron las elecciones de 2015, pero sí persistieron en la persecución política contra la disidencia. De hecho, decidieron o anunciaron la continuación de un juicio penal contra diputados de la Asamblea Nacional absolutamente al margen de la Constitución y de las leyes en nuestro país. Una situación que decíamos al inicio, lamentablemente no es nueva. Michelle Bachelet habla de al menos una década. Yo le diría que incluso durante más tiempo las instituciones controladas por el gobierno han aplicado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas de nuestro país. Diputada, adelante, la escuchamos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Ansioso? Dale la bienvenida a la tranquilidad haciendo ejercicio.
Ansiedad, sentimiento de miedo, desasosiego y preocupación. La fuente de estos síntomas no siempre se conoce, así dice Medline Plus, pero lo que sí conocemos es que comiendo se calma. El detalle es que bajo situaciones de ansiedad consumes alimentos poco saludables, con alta frecuencia, en grandes cantidades y terminas haciéndote daño. ¿Sabías que haciendo ejercicio no solo calmas la ansiedad, sino que abres la puerta de la salud a largo plazo? Quédate escuchando y reconoce los síntomas de la ansiedad para sacarla de tu vida haciendo ejercicio. Cuando estás ansioso, sentir taquicardia, falta de aire, tensión y rigidez muscular, cansancio, alteraciones del sueño, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones, aumento de los despistes y descuidos, preocupación excesiva, irritabilidad, ensimismamiento, son algunos de los síntomas de la ansiedad. Media hora de actividad física la mayor parte de los días de la semana es la dosis mínima de ejercicio según el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Si estás ansioso, escucha los efectos de esta dosis. El ejercicio físico regular mejora el estado de ánimo. Diversos estudios han demostrado que facilita el manejo de emociones negativas como la ira y la rabia. Por otro lado, ayuda a mejorar la calidad del sueño. Las personas que realizan ejercicio consiguen evadirse de sus preocupaciones o problemas durante la actividad. Mejora la sensación de fortaleza, de seguridad y de control sobre sí mismo y sobre el medio. En este sentido, el ejercicio físico ayuda a mejorar nuestra sensación de autoeficacia. La práctica de ejercicio puede mejorar la autoestima. Los cambios en el cuerpo pueden mejorar nuestra imagen corporal y hacer que nos sintamos mejor con nuestro físico. Por otro lado, también puede aumentar el sentimiento de mayor dominio en habilidades y capacidad física. Finalmente, la práctica de ejercicio puede ser una buena oportunidad de conocer y establecer relaciones con otras personas. Tener relaciones sociales puede ayudar en nuestro proceso de cambio, sirviéndonos de apoyo social, de distracción de nuestros problemas, de refuerzo personal. Ante una situación de ansiedad, tenemos la oportunidad de hacer gala de nuestro arsenal de autocuidado. ¿O por qué no? Adquirir nuevas herramientas. El ejercicio físico te da la oportunidad de poner tu cerebro en tu cuerpo. La sensación de tensión muscular, de esfuerzo, de movimiento se unirán a cada logro, reforzando tu autoestima y transmitiéndote que puedes lograr lo que quieras. Aléjate de la cocina y sacude tu ansiedad con ejercicio. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado. Certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate el diputado José Luis Pirela, diputado de 20 Venezuela por el Estado Zulia. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, con mucho interés de escuchar su opinión, diputado, en torno a lo que ha ocurrido en las últimas horas. Le pedí una reacción sobre esta decisión de la constituyente comunal de pasar a juicio al margen de la Constitución y de las leyes a varios parlamentarios, incluyendo a Juan Pablo García, que forma parte de su organización. ¿Qué puede decirnos? Sí, el compañero Juan Pablo García forma parte de la dirección de eventos en el Estado Monagas y además es miembro de la fracción 16 de julio. No, esta es la continuación de un plan totalitario, de un plan de arbitrariedades y de ilegalidades del régimen, en el que pretende Diosdado Cabello desde la espuria ANC burlarse de la voluntad de 14 millones de venezolanos que eligieron o que elegimos esa Asamblea Nacional. Es una forma de intimidar ese discurso pendenciero y perreroso de aludir a la Cuba y de aludir a epítetos y amenazas. Es la primera vez en la historia del mundo, en la historia republicana del mundo, que a un parlamentario, un organismo extraño al cual él forma parte, se atreven a tratar de allanarle la inmunidad parlamentaria. Esa constituyente no tiene facultades legales para allanarle la inmunidad parlamentaria a nadie que esté en la Asamblea Nacional. Primero porque los diputados de la Asamblea Nacional no somos miembros de ese cuerpo para que ellos puedan calificarnos. Y la Constitución no establece eso por ninguna parte. Eso fue un paralelismo montado por el régimen para darle algún barniz de legalidad, entre comillas, a sus actuaciones. En segundo lugar, el no tener facultades para eso, además de no tener facultades para eso, ¿dónde están la ilegalidad cometida por los compañeros José Guerra, Juan Pablo Juan Pablo García y los demás compañeros, Tomás Guanipa, etcétera, y los demás compañeros que están siendo objeto de medidas, que han sido objeto de medidas? Y obviamente ya hay una lista para continuar rebanando la Asamblea Nacional a pedazos, porque eso es lo que se busca, desarticular el funcionamiento del Parlamento, y eso tampoco es nuevo. Recuerda que el Ejecutivo Nacional tiene 3 años y algo que no envía la partida de funcionamiento de la Asamblea Nacional, que no envía el pago de la dieta de los parlamentarios, que el edificio de Pajaritos tiene 4 ascensores y 3 no funcionan, que el Palacio por primera vez desde Guzmán Blanco está presenta deterioros de mantenimiento, etcétera. Entonces no hay aire acondicionado en el edificio administrativo José María Vargas. Es decir, es una actitud continuada de hostigamiento a la posibilidad de que el único poder que existe, legítimo que existe en Venezuela, funcione. Y por otro lado, bueno, está esa sinvergüenzura del tribunal de Michael Moreno. Es decir, ese es un poder derivado que lo designa la Asamblea Nacional. ¿De cuándo acá existe esa figura en la que un tribunal designado por el Parlamento puede calificar al Parlamento? El Parlamento calificándolo también en desacato desde hace 3 años. Es decir, son todos subterfugios, son todos argucias que no tienen ningún asidero constitucional, que no tienen ningún asidero legal, que solo es parte de una desesperada por atornillarse en el poder, que siente que su tiempo se le está acabando y acude a medidas desesperadas, en este caso, a medidas de intimidación general, de sembrar el miedo, de sembrar el terror, van a disolver. Bueno, ya habían dicho que iban a disolver la Asamblea Nacional ayer, en la sesión que estaban convocando. ¿Qué pasó que no la disolvieron? Salieron con la parodia de 4 diputados allanados y de pronto la semana próxima saldrán con 4 más y seguirán con ese formato y con ese libreto Diputado, tan patético. y perdón que lo interrumpa. No, dime, si esto es una conversación. Tomando en cuenta que la persecución es contra toda la disidencia en nuestro país, ¿por qué ha sido imposible llegar a acuerdos mínimos para, defender o promover una estrategia común para alcanzar el objetivo que es el restablecimiento de la democracia en nuestro país? Y me refiero concretamente a lo que ha ocurrido con esto de los diálogos o negociaciones promovidas por el gobierno de Noruega. Lo escuchamos. Mira, yo creo que las viudas del diálogo le deben al país una explicación, porque todos les dijimos, María Corina, Ledesma, los integrantes de la fracción 16 de julio, les dijimos, y muchos sectores de la sociedad civil, de los gremios, de los sindicatos, le dijimos,
no creemos en ese diálogo, no va a producir resultados. Y no va a producir resultados, ni ese diálogo no produjo resultados. Por la misma razón que no produjo resultados el Dominicana. Y por la misma razón que no produjo resultados los días anteriores. Porque el régimen tiene una estrategia que es el formato del caos, que es tener a los ciudadanos entretenidos en que no hay luz, en que no hay agua, en que no hay comida, en que no hay alimentos, en que no hay gasolina. El que no hay, no hay. Y la gente está pendiente de resolver su cotidianidad. Entonces ellos no están interesados en ninguna negociación. Nadie está negando que el diálogo sea un recurso del mundo civilizado. Pero para que exista un diálogo y pueda provocar resultados, tiene que haber dos partes que entiendan que existe un conflicto y que la forma de resolverlo es una negociación. Eso ocurrió en la crisis de los misiles, cuando el presidente Khrushchev y el presidente Kennedy, por la vía de un diálogo, evitaron una tercera guerra en el mundo, pero ambos estaban interesados. El régimen no está interesado en un diálogo hasta tanto no sienta que hay una amenaza real que pone en peligro su permanencia. En la medida en que sienten su permanencia amenazada, acuden al diálogo para quemar tiempo, producir algunos reacomodos y volver a burlarse de todo el mundo. Entonces, bueno, la comunidad internacional se cansó. Ahí está la declaración de Bolton señalando que los diálogos no están haciéndose con seriedad. Eso nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio. No. Entonces, diputado, ¿cuál es la salida que propone? La salida es la ruta del coraje, la salida es una coalición internacional, la salida es la unidad nacional en Venezuela de todos los sectores democráticos alineados con la comunidad internacional, creando las condiciones para iniciar un profundo proceso participativo de transición en Venezuela que nos lleve a unas elecciones libres. No hay otro camino, porque este régimen no tiene interés en negociar, no tiene interés porque su formato es el caos. Es decir, cuando la gente dice, son indolentes, no hay agua desde hace 2 meses en una población, la gente está cargando una latica de agua. Ese es el formato. Aquí en el Zulia, el agua le llega a la gente una vez al mes. Cada mes, ¿tú sabes lo que es una vez al mes el agua? Bueno, y la gente anda pendiente de buscar su lata de agua, su camión cisterna, su tanque de agua. Es decir, tienen a la gente envuelta en una cotidianidad, prisionero del caos de la cotidianidad. Por eso no están interesados en ninguna negociación. ¿Tú crees que si el régimen tuviese interés en llegar a un acuerdo, no separaría, no Maduro no facilitaría las cosas para que hubiese una junta de transición, una encargaduría, lo que sea, y se convocara en un lapso como corresponde con la ley, con un calendario electoral de los 6 meses, se convocaran unas elecciones transparentes con toda la observación internacional en el país, con las condiciones, con la auditoría del Consejo Nacional Electoral, con el cambio de rectoras? Esas rectoras ya lo que están es cansadas de estar allí. ¿Cuántos años tienen? ¿O tú crees que para ellas es muy importante permanecer allí? No, esas son también son de alguna manera rehenes del régimen en eso. Como están locos por irse algunos magistrados de ese tribunal para no seguir convalidando vagabunderías y medidas ilegales e inconstitucionales. No tiene interés el régimen en ninguna negociación, ni la de Barbados, ni la de Santo Domingo, ni la que venga mañana, si no hay nuevas condiciones, si no han cambiado las condiciones, si no hay unidad nacional, si no hay coqueteo, si no hay colaboracionismo, si no hay blandenguería y si no hay incoherencia. Ahora, diputado, si entiendo bien, usted está de acuerdo con la celebración de elecciones libres. La pregunta que yo le haría es en qué contexto, porque parece que esto también pero es que genera toda clase de discusiones en el seno de los partidos que hacen vida en la Asamblea Nacional. Sí, por supuesto, pero si un régimen que es capaz de decirle a 5 funcionarios heridos que se retiren de la cota 905, ¿qué garantía tenemos con Maduro en Miraflores de que se puedan hacer unas elecciones libres? ¿Tú te imaginas al Cookie coordinando un centro de votación? ¿O te imaginas unas elecciones libres con los colectivos en la puerta? Es que evidentemente tiene que haber un cese de funciones, un cese de usurpación para que podamos ir a unas elecciones libres. Que eso pudiera ser el producto de un acuerdo político. Sí, solo si el régimen estuviera interesado, pero no está interesado. Entonces no nos podemos engañar. Tú no puedes bailar con alguien que no quiere bailar.
Tú no puedes sentarte a comer con alguien que no tiene ganas de comer. Es decir, para que concurra un acuerdo tiene que haber dos partes que estén de acuerdo, que tengan claro que llegando a un acuerdo están haciéndole un servicio al país, están buscándole una honrosa salida, que no signifique ni el desconocimiento, ni la liquidación, ni la persecución del otro. No, pero esto no solo es que no te reconocen, es que te persiguen. No han ido más allá. ¿No? Bueno, Juan Requesén, ¿cuánto tiempo tiene preso? Pues? Violando todo el protocolo constitucional de un parlamentario. Entonces, a propósito de lo que usted dice, ya reza este refrán americano, you need two to tango. Necesitas dos para bailar el tango. Ahora, yo le preguntaría, diputado, sobre esta coalición, sobre esta coalición internacional, ¿qué países estarían dispuestos a colaborar? Porque da la impresión que de momento ninguno ha expresado su disposición. ¿Qué puede decir? Bueno, eso se parece mucho al argumento que le escuché a varios compañeros que decían, hay que ir al diálogo porque los aliados internacionales lo están pidiendo, y Bolton sale y revienta el diálogo, ¿no? Diciendo que no es nada serio, que eso no tiene sentido y que lo que es un plan del régimen como tal como es, para quemar tiempo y crear nuevas situaciones. Bueno, ¿cómo sabes tú quién te va a ayudar si no pides ayuda primero? Quiere decir, el mundo tiene que tener claro que solo no podemos, frente a la presencia cubana, rusa, iraní, de mercenarios aquí, frente a la presencia de irregulares, de Hezbollah, del ELN, de la FARC, de la retaguardia de la FARC, que no es ninguna disidencia, sino una retaguardia contratada. Perdón que le interrumpa, diputado, pero por lo menos el Grupo de Lima en todos sus comunicados de momento lo ha dejado absolutamente claro, y hablamos de la coalición de países de América Latina, incluyendo Canadá y la participación de los Estados Unidos. Ellos de momento, entiendo, abogan por una solución pacífica. Yo no te niego el argumento que estás presentando, no estoy diciendo que sea falso, lo que estoy diciendo es que el mundo debe sentir la real dimensión de Venezuela, porque hay gente todavía en el mundo, con todo el que hay 4 millones de venezolanos afuera, todavía hay gente en el mundo que cree que algunas de las cosas que estamos viviendo en Venezuela son una exageración demagógica o manipulación política de sectores de la oposición. No, es que hay que ver el drama que se vive en este país. Es decir, que una persona tenga que estar un día entero para echarle gasolina a su vehículo, que una persona tenga que estar 12 horas, 14, 16 horas sin electricidad. Es decir, estamos viviendo un verdadero drama. Ahora, la comunidad internacional, tu pregunta, mira, tú tienes diferentes categorías de aliados en la comunidad internacional. Tendrá desde gente que está haciendo negocios con el gobierno y quiere soluciones negociadas, como lo han planteado los chinos, o gente que está más identificada con la oposición, que está planteando soluciones negociadas, como el Grupo de Lima. Pero eso no significa que eso sea inalterable, o eso no significa que en la medida en que el régimen cierre toda posibilidad negociada como la ha venido cerrando, no puedan explorarse los caminos. Bueno, queda clara la posición de nuestro invitado José Luis Pirela, es diputado de 20 Venezuela, miembro de la fracción 16 de julio, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas e incluyendo la decisión de un supuesto pase a juicio, insistimos, de forma ilegal, al margen de la Constitución, anunciado ayer por la constituyente comunal. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más.
En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Al cierre compartimos información de interés. Decía el diputado José Guerra que está en la lista de los supuestos parlamentarios pasados a juicio ayer. Traidor a la patria, se preguntaba. Traidores son ustedes, agentes de la dictadura. Traidores a la patria son quienes endeudaron al país. Traidores a la patria son aquellos que arruinaron a los venezolanos. Traidores son ustedes, magistrados chimbos, estoy leyendo textualmente, al servicio de la dictadura. Y el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, hace algunos minutos escribió en su cuenta en Twitter: Gobierno de Colombia reitera firme respaldo a la Asamblea Nacional de Venezuela y a sus diputados perseguidos por el régimen ilegítimo y tiránico de Maduro, al tiempo que rechaza el adelantamiento de elecciones de esa Asamblea legítima. Con esta información nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El